Pues yo ya quedé despeinado. De mi parte, no quedó. Yo le di todo. El que se aguantó las ganas, hermano, no se quede con las ganas. Dice un predicador que cada servicio tiene que ser como si fuera el último. Si cada servicio no es como si fuera el último, te está faltando darle más. Porque cada servicio tiene que ser como si fuera el último. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Todos los niños menores de 12 años están despedidos, Señor. Dios bendiga a los niños en la congregación. Ya mero, ¿verdad? Tendremos otro aire acondicionado aquí adentro, ¿verdad? Y se pondrá más fresco. Gloria a Dios. Por el momento, ¿verdad? Solo piensen en esto. Si no aguanta esto, mucho menos el infierno. ¿Verdad? Así que tómenlo como motivación para dejar de poner esas cosas y se pongan a alabar a Dios. Porque si no aguanta esto, mucho menos el infierno. Amén. Día de mañana a las 6 de la tarde, aquí, ¿verdad? Nuestro santuario, reunión de varones. Amén. A las 6. Gloria a Dios. Varones, ¿verdad? Hagan el esfuerzo de estar aquí presentes. Hagan el esfuerzo de invitar, ¿verdad?, a otros varones a venir a gozarse, ¿verdad?, a convivir. Yo sé que vamos a pasar un buen tiempo. Todas las reuniones de varones siempre, ¿verdad?, convivimos bien, ¿verdad? Y se hace un buen ambiente. Amén. Los varones se desahogan. ¿Verdad? Pasamos un buen tiempo. ¿Verdad? Pasamos un buen tiempo. Así que, ¿verdad, varones? Estemos aquí presentes, ¿verdad? Mañana a las 6 de la tarde. Domingo, bueno, primeramente este domingo, oración a las 5 de la mañana. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Yo sé que uno de nosotros todavía tenemos que ajustar nuestro reloj. ¿Verdad? Estábamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a los viernes, ¿verdad?, a las 5 de la mañana. Amén. A mí me pasó el primer domingo, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero este es el tercer domingo que vamos a estar aquí orando, ¿verdad? Así que haga el esfuerzo de estar aquí presente. Amén. Dios sigue honrando sacrificios, hermano. ¿Verdad? Es simplemente que ya no sacrificamos animales, sino que nos sacrificamos a nosotros mismos. Y se presentaba vuestros cuerpos ¿en qué? Sacrificio vivo. Amén. Es usted ahora que se tiene que presentar como un sacrificio a Dios. Amén. Y la oración a las 5 de la mañana es un sacrificio. ¿Por qué? Porque no todos tienen la facilidad de levantarse así de temprano. Y obviamente a ninguno de nosotros nos agrada manejar a esa hora, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo se lo digo, yo vengo desde Pure Beach. Amén. Pero manejo como 25, 28 minutos para llegar acá. Así que yo me tengo que levantar a las 4. Para los que viven aquí, se levantan, ¿verdad?, a las 4:45 y todavía llegan, ¿verdad?, temprano. ¿Verdad? Yo tengo que levantar a las 4, arreglarme y todo y manejarle. ¿Verdad? Así que, ¿verdad?, no dejemos que la carne nos gane. Así que el domingo a las 5 de la mañana aquí presente. Y de igual manera, el domingo a las 5 de la tarde en nuestro servicio, ¿verdad?, vamos a estar celebrando Noches de Fuego. A mí va a estar con nosotros el pastor Iván Ramírez, ¿verdad? Él fue el pastor que estuvo predicando el día de nuestro aniversario. Amén. Yo creo que todos recordamos que Dios lo usó. Amén. Y yo sé que Dios lo va a usar ese día de igual manera y va a dejar una tremenda bendición. No va a venir solo, va a tener a su grupo de alabanza. Tal vez, ¿verdad?, otras familias de su congregación de igual manera vengan, ¿verdad? Pero el lugar se va a llenar. ¿Verdad? Vamos a estar, si ahorita ya se llena, se me cuando ellos vengan. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Así que el lugar se nos va a llenar, ¿verdad? Así que vengamos con la expectativa de recibir, pero con disposición a darle a Dios. Amén. Gloria a Dios. Creo que eran todos los anuncios que tenían. Amén. Bueno, tenemos estudio el día de hoy. ¿Todos tienen su estudio? Bueno, hermano, le voy a pedir que se ponga de pie. Amén. Hermano Eri, ¿por qué no haces una oración de donde está, por favor? Orar, hermano. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, esta tarde, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Padre Santo, saca pan de tu palabra, alimenta nuestro espíritu, nuestra
alma, Señor. Que esta palabra se quede guardada en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Amén, amén, amén. Amén. Puede tomar su asiento. Dios bendiga a nuestro hermano Eric. Gloria a Dios. Bueno, hermano, continuamos con nuestro curso de panorama bíblico. Amén. Hace 2 semanas estudiamos Primera de Reyes. Los que no estuvieron aquí presentes, recuerden, hermano, los videos se quedan grabados en la página de la iglesia en Facebook. Amén. Solamente vaya a Dinastía Pentecostal, denle clic donde están videos y usted puede encontrar todos los estudios, incluso predicaciones que hemos dado aquí, ¿verdad? Si usted falta a alguna de las enseñanzas, yo les recomiendo, ¿verdad?, que no se quede conforme y diga, esto está bien, nomás una perdí. No, hermano, vaya, ¿verdad?, durante la semana, ¿verdad?, y tome el estudio, ¿verdad? Porque recuerde, estamos estudiando todo un libro. O sea, hermano, fíjese su bosquejo, son 10 hojas. Amén. Si usted no viene a una enseñanza, se está perdiendo toda esa información. Amén. Así que yo le exhorto, ¿verdad?, que si falta por alguna razón, amén, aproveche el hecho de que tenemos, ¿verdad?, este servicio, ¿verdad?, y en su casa, ¿verdad?, tome el estudio. Amén. Así que los que no estuvieron aquí para Primera de Reyes, pues les recomiendo, ¿verdad? O si ha faltado otros estudios, pues recuerden, todos están grabados allí y ahí los pueden encontrar en la página de su iglesia Dinastía Pentecostal. ¿Qué razón? Son las 7:33. Amén. Voy a tratar, hermano, de terminar esto a tiempo. Cuando estudiamos Primera de Reyes, les dije, ¿verdad?, que traté de unir Primera y Segunda de Reyes, pero es demasiado y no pude, ¿verdad? Así que el día de hoy es la continuación, ¿verdad? Y vamos a estudiar, ¿verdad?, Segunda de Reyes, ¿verdad? Este curso de panorama bíblico, hermano, me está retando mucho más que el curso que tuvimos, ¿verdad?, el año pasado de teología sistemática. Amén. Y es bueno para mí porque me está empujando, ¿verdad? Pero usted, hermano, ¿verdad?, aprovecha esta bendición. Amén. Esta información, hermano, que te cobra bastante, ¿verdad? Usted vaya a institutos, hermano, todos los institutos están de $100 para arriba. Amén. Y aquí se les está dando todo esto gratis. Amén. El día de hoy, solamente para que tengan una idea, libro de Segunda de Reyes se me estaba haciendo un poquito complicado de acordarme de todo. ¿Sabe qué tuve que hacer? Aventarme en todo el libro el día de hoy. ¿Sabe cuánto tardé leyendo todo el libro de Segunda de Reyes? Casi 4 horas. Aventé todo el libro, hermano. Amén. Así que si yo puedo, usted se lo puede leer en 2 semanas, hermano. Amén. Yo lo leí, ¿verdad?, el día de hoy todo porque me preocupa, amén, el no poder enseñar bien ciertos temas de la palabra del Señor. Yo sé que no lo sé todo, ¿verdad?, pero sí me esfuerzo en dar lo mejor posible. Amén. Y cuando sé que algo se me está olvidando algo, pues, ¿verdad?, tengo que quebrarme la cabeza. Amén, gloria a Dios. Y el día de hoy, pues, me pasó eso. Tuve que estudiar todo el libro de Segunda de Reyes, casi 4 horas, y después todavía estudiar el bosquejo que había hecho ayer en la noche, que terminé hasta las 3 de la mañana. Amén. Amén. Todo eso, hermano, requiere mucho sacrificio. Amén. Por eso es que los teólogos cobran caro, hermano, porque usted no nomás está pagando la información, sino también el trabajo que esa persona tuvo que hacer. Amén, que son bastante horas de trabajo. Amén. Sin embargo, a usted aquí se le está dando todo gratis, ¿verdad? Así que aprovechelo, hermano. Amén. Aprovechelo y no lo desprecie. Bueno, vamos a iniciar. Recuerde que bastante de las cosas que hablo están allí en su bosquejo. Usted síganme con su mirada, por favor. Para eso lo escribo, para que me puedan seguir. Comentario que yo agregue, que agrego bastante, ¿verdad? Siempre tengo una pluma, ¿verdad? O si tiene un iPad, ¿verdad?, como usted desee, ¿verdad?, pero tome notas. Amén. Porque créame, hermano, no lo va a recordar. No lo va a recordar. Amén. Así que tome notas. Si está usando un aparato electrónico, sea un smartphone para tomar notas, o sea un iPad o una laptop, está bien, hermano, pero recordemos de mantenerlo en silencio, ¿verdad?, y no usarlos para distracción. ¿Estamos listos? Bueno, hermano, iniciamos. Esta es la continuación de lección número 10 y vamos a estar estudiando Segunda de Reyes. Punto 1, tema. Una continuación de la historia de la caída de Judá e Israel, culminando en la cautividad de ambas.
amén, a Israel por Asiria, ¿verdad? Y Judá, amén, por Babilonia, ¿verdad? En Primera de Reyes estudiamos como Primera y Segunda de Reyes, ¿verdad? Es la historia, ¿verdad? De Israel, de cómo se levantaban y caían constantemente, y como su levantar, o sea, su prosperidad, su éxito como nación dependía mucho de su relación con Dios. Amén. Terminaron, ¿verdad?, siendo divididos. Recuerden que las 12 tribus se dividieron entre 10 y 2. La casa de Israel, la casa de Judá. Amén. Y las 10 tribus tenían su propio rey, y las 2 tribus, o sea, Judá y Benjamín, se le llamó Judá porque Judá era la mayor parte, pero no era solamente Judá, sino que era Judá y Benjamín. Amén. Tenían su propio rey, ¿verdad? Se dividieron por lo mismo, por su desobediencia. Dios permitió esto, y después Dios permite, ¿verdad?, que sean llevadas a cautividad y destruidos por sus enemigos. Amén. Continuó, a excepción de Saúl y David, todos los reyes de Judá e Israel son registrados en Primera y Segunda de Reyes. Todos los reyes, ¿verdad?, que tuvo el pueblo de Dios, ¿verdad?, están registrados en estos 2 libros, con excepción de Saúl y David. ¿Dónde se encuentran las historias de estos 2 varones? Ya lo estudiamos. ¿Quién me puede contestar? ¿Dónde? Samuel. En Primera y Segunda de Samuel, ahí se encuentra la historia de los 2 primeros reyes, ¿verdad? Saúl y después David. Amén. Punto 2, autor. La tradición enseña que fue Jeremías. Se cree que compiló los registros hechos por Natán el profeta, Gad el profeta y otros. Amén. Esto ya lo estudiamos, ¿verdad?, en la lección pasada. Se cree que Jeremías escribió tanto Primera de Reyes como Segunda de Reyes. Amén. ¿Cómo hizo esto? Compilando información, escritos de otros profetas. Amén. Algo similar a lo que el doctor Lucas hizo para su evangelio. Amén. Recuerda, hermano, que en el hebreo, ¿verdad?, Primera y Segunda de Reyes no son 2 libros, son solamente un libro. ¿Verdad? No se le olvide esto, ¿verdad? Primera y Segunda de Reyes son solamente un libro, ¿verdad?, en el hebreo. Amén, gloria a Dios. Punto 3, espacio de tiempo. Desde el reinado de Joram sobre Judá y Ocosias sobre Israel, como empieza con estos 2 reyes. Amén. Hasta la cautividad, cubriendo un periodo de 308 años, desde 896 hasta 588 antes de Cristo. Y recuerden que estas son fechas solamente con aproximaciones, eso es todo. Amén. Ok, punto 4, contenido. En la lección pasada le di, ¿verdad?, una lista de los reyes de Judá y los reyes de Israel que se encuentran registrados en Primera de Reyes. Aquí les voy a dar una lista de los reyes de Judá y de los reyes de Israel que se encuentran registrados en Segunda de Reyes. Amén. Reyes de Judá, el con el que empezar es Ocosias, que fue malo. Amén. Después Atalia, que fue reina, no rey. Amén. Y fue severamente mala, otros la consideran demoníaca. Esta fue la única mujer que llegó a gobernar el pueblo de Dios, la única. Y solamente logró tener ese puesto, no porque fue ungida para ello, hermano, sino porque lo tomó a fuerzas en contra del sistema de Dios. Esta mujer, cuando Ocosias, su hijo, muere, ¿sabe lo que ella hace para quedarse con el reinado? Tradicionalmente tiene que ser un varón y el primogénito el que tome el lugar del trono. Amén. Cuando fallece el rey. Pero esta mujer, cuando muere su hijo Ocosias, va y mata a todos sus nietos. Fíjese, hermano, lo que hizo esta mujer. Ayer, mi esposa me estaba platicando que en la clínica, una de las pacientes, una mujer anciana, le estaba platicando con mi esposo, ¿verdad? Y le estaba platicando acerca de niños, y dijo, si yo tengo un hijo, y dice, espérate que tengas nietos. Si crees que es bonito tener hijos, espérate a tener nietos, es lo máximo, le decía esta señora a mi esposa. Y mi esposa le dice a la señora, sí, le creo, porque cuando mis papás vienen, ni siquiera vienen a verme a mí, vienen a ver a Lucas. Amén. Pero yo creo que a Talia le hizo falta ese amor. Amén. Porque ella, hermano, mató a sus nietos. Fíjese,
Imagínense lo tremendo que esta mujer hizo, hermano. Por eso algunos la consideran demoníaca. Amén. Mató a todos sus nietos, con excepción de uno, que la niñera salvó, que fue el siguiente rey, Joás. Amén. Parece que la niñera lo llevó al templo, y si me acuerdo bien de la historia, lo escondió como por 6 años. Amén. Y ya después, ¿verdad? El sacerdote le revela al pueblo, ¿verdad? Que todavía quedaba alguien del linaje de cosas que podía tomar el trono y ya deshacerse de esa mujer. Amén. Le revela esto al pueblo, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Y entonces mata a Natalia, ¿verdad? Y Joás recibe, ¿verdad?, la corona. Ahora, Joás, hermano, mientras estaba siendo instruido por el sacerdote, amén, fue un buen rey. Por eso puse allí mayormente malo, porque no siempre fue malo. Mientras tenía al sacerdote como su líder, él fue un buen rey. Hizo las cosas conforme a la palabra de Dios. Pero cuando muere el sacerdote, este rey se va para abajo. Amén. Ok. Amasías, el siguiente, también mayormente malo. Cuando pongo mayormente malo, quiere decir que también hicieron unas cosas buenas. Ok. Azarías, que también se le conocía como Usías, fue bueno. Jotán bueno. Acaz malo. Ezequías bueno. Yo creo que todos conocemos a Ezequías. Amén, gloria a Dios. Manasés, que fue su hijo, ¿verdad? Es interesante que Ezequías fue de uno de los mejores reyes, y su siguiente a tomar el trono, que fue Manasés, su hijo, fue uno de los peores. Fíjense nomás en las cosas. Amén. Luego Amón malo, Josías bueno, Joacás malo, Joacín malo, Joaquín malo y Sedequías malo. Ok, ahora los reyes de Israel. Jorá, ¿verdad? Con eso se empieza el segundo de Reyes. Mayormente malo, o sea, sí hizo unas cosas buenas, pero fue malo. Jehú también mayormente malo. Joacás malo, Joás malo, Jeroboam malo, Zacarías malo. Siguiente página. Salud malo, Manahem malo, Pecaía malo, Peca malo, Oseas. Noten, hermano, la gran diferencia entre Judá e Israel. Por algo, hermano, que es que Israel fue destruido primero que Judá. Amén. Porque ellos llegaron a ser, ¿verdad? Aún más paganos, más rebeldes, ¿verdad?, que la casa de Judá. Ok, punto B. El final del ministerio de Elías. Cuando estudiamos Primera de Reyes, amén, estudiamos gran parte del ministerio de Elías. Segunda de Reyes termina con el ministerio de Elías y se enfoca con el ministerio de ¿quién? ¿Quién fue el sucesor de Elías? Eliseo. Amén. Primera de Reyes se enfoca mucho en el profeta Elías, y Segunda de Reyes se enfoca mucho en el profeta Eliseo. Ahora, nota, y si quiero apunte esto, no eran los únicos profetas en esos tiempos, hermano. Amén. Son de los cuales más se habla en Primera y Segunda de Reyes. Pero en esos tiempos, en ese periodo de tiempos, es cuando Jonás profetizó, Isaías profetizó, Miqueas profetizó, ¿verdad? Y otros grandes profetas que también tienen, ¿verdad?, libros en las Sagradas Escrituras. Amén. Simplemente, ¿verdad?, que miramos más de Elías y Eliseo en Primera y Segunda de Reyes. Ok, vamos a terminar con el ministerio de Elías. Amén. Elías, Teocosias, punto 1. Se encuentra del capítulo 1, obviamente de Segunda de Reyes, que es el libro que estamos estudiando, desde el verso 1 hasta el verso 18. Dice: Ocosias envió por Elías, no en un espíritu de humildad, 2 capitanes y sus 50 hombres fueron consumidos por fuego del cielo, y el tercer grupo vino con humildad y fueron perdonados. Pero Ocosias murió conforme a la palabra del Señor. Vamos a leer un poquito de la historia, solamente un poquito para que podamos tener un poco de contexto. Segunda de Reyes, capítulo 1, versos 2 al 4. Síganme en su bosquejo. Dice: Ocosias cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Amén. O sea, están consultando un ídolo en vez del Dios de Israel. Ok.
Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tesbita, el profeta, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Amén. Eso le molestó a Dios, porque ¿qué anda haciendo buscando un ídolo cuando tiene a un Dios verdadero? Amén. ¿Y qué anda uno buscando cosas del mundo cuando tenemos a alguien que nos puede ayudar y que puede proveer para nuestras necesidades? Amén. Esto a Dios le molesta. En esta historia, hermano, ¿verdad? El rey obviamente enfermó por su caída, manda mensajeros, ¿verdad? A consultar a un ídolo. En el camino, Elías se topa con estos mensajeros y le dice: regresen a su rey. No tienen que ir a ese ídolo, regresen a su rey y díganle: vas a morir. Por lo que has hecho, vas a morir. Y regresan los mensajeros y el rey entonces se queda bien sorprendido. Caray, ¿por qué regresaron tan rápido? Y, es que en el camino nos topamos con un hombre y ese hombre nos dijo que pues no vas a sanar, vas a morir. ¿Quién fue este hombre? Y no se sabía su nombre, pero lo distinguen, amén, por su ropa, por su manera de vestir. Y entonces dice el rey: este es Elías. Amén. Nótese, hermano, por su ropa. Amén. Gloria sea el Señor. Ustedes nos tenemos que saber distinguir entre otros. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿verdad? El rey manda al capitán con sus 50 a arrestar a Elías, ¿verdad? Pero pues obviamente estos capitanes van, ¿verdad?, con la intención de traerlo a fuerza, ¿verdad? Y Elías, ¿verdad?, hace descender fuego del cielo, ¿verdad? Y mata al primer capitán con sus 50, mata al segundo capitán con sus 50, hasta el tercer grupo que viene. ¿Y qué hace él? Se humilla ante Elías, el siervo de Dios, le pide misericordia. Y entonces, ¿qué sucede? Dios le dice: ok, está bien, ve y preséntate ante el rey y dile: por lo que has hecho, ciertamente morirás. Amén. Y eso, hermano, nos enseña, ¿verdad?, que no somos nosotros que nos tenemos que humillar a los problemas, sino que son los problemas que se tienen que humillar a nosotros. Punto 2. La traslación de Elías, o sea, cuando fue arrebatado. Capítulo 2, verso 1 al 13. Dice: Eliseo acompaña constantemente a Elías. Esto le fue, Eliseo pidió disculpas en una doble porción del espíritu de Elías. O sea, quería, ¿verdad?, una doble porción del ministerio que este gran profeta, ¿verdad?, tenía. O sea, el profeta Elías, su maestro. Punto 2. Esto le fue concedido. Vio a Elías subir al cielo en un carro de fuego y recibió su manto que cayó a sus pies. Y esto debe entender que se le concedió la petición de recibir ese doble espíritu. Amén, gloria sea Jesucristo. Y lo vemos a través de la vida de Eliseo, que llegó a ser el doble de milagros que su maestro, el profeta Elías. Ok, vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, y nos vamos a estar verificando versículos para resumir la historia. Amén. Vamos a leer verso 1 al 3, después verso 8 al 11 y después verso 14 al 15. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: fíjate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Elías ya sabía lo que le iba a pasar, hermano. Ya sabía lo que le iba a pasar. Parece ser, hermano, que Elías está probando a Eliseo. ¿Probando qué? Por su fidelidad, su persistencia, su compromiso, ¿verdad? Si era digno de ser su siguiente sucesor. Amén. Y la manera en que Elías está probando a Eliseo es la manera en que Dios nos prueba a nosotros, hermano. Dios te va a probar para ver si eres digno
digno de recibir sus bendiciones. Y en esas pruebas, ¿qué tienes que hacer tú? Lo mismo que hizo Eliseo. No me voy a apartar, no te voy a dejar, no te voy a soltar. Y saliendo a Eliseo, verso 3, los hijos de los profetas que estaban en Betel y dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre de ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Estos profetas eran los discípulos, ¿verdad?, de Elías. De igual manera tenían, ¿verdad?, como un tipo de instituto bíblico que se le conoce como la escuela de profetas. Amén. Y la Biblia no nos dice cómo, pero ellos ya también se les había revelado. Ellos ya también sabían que Elías iba a ser arrebatado. Verso 8. Cuando entonces Elías, aquí ya brincamos más adelante la historia. Cuando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos por los secos. Este fue el último milagro de Elías. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Siguiente página. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. O sea, había una condición. Amén. ¿Cuál era esta condición? Que Eliseo tenía que ver a Elías ser arrebatado. Como que Elías no le dejó esto en las manos de Dios. Mira, si Dios te permite verme ascender, quiere decir que Dios va a contestar tu petición. Si Dios no te permite verme ascender, quiere decir que lo que has pedido no se te va a conceder. Amén. Verso 11. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esta fue la última plática que Eliseo tuvo con su maestro Elías. Y tomando el manto de Elías, que se le había... ¿Qué le pasó al manto? Se le había caído. No se olviden de eso. Golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Amén. ¿Dónde está? Se contesta la pregunta. Así estuvo golpeado el mismo modo las aguas, y se apartaron a uno y al otro, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, le dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre ¿quién? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? En Eliseo. Amén. A Eliseo hacer eso, ¿verdad? La respuesta que recibe, ¿verdad?, es la contestación a su petición. Que él recibe esta doble porción del espíritu de Elías sobre su vida. Y inicia de la manera que Elías terminó con su último milagro, abriendo las aguas del Jordán. Fíjense nomás. Ok. Un punto interesante de notar esta historia. La Biblia dice que cuando Elías fue arrebatado, no tan solamente se cayó su manto, sino también sus vestidos. ¿Sabe usted por qué se le cayó la ropa? ¿Está bien? Amén. ¿Cuántos de aquí saben que este cuerpo mortal no puede heredar lo inmortal? Amén. Este cuerpo es pecador y no puede entrar, hermano, al cielo celestial. Amén. ¿Por qué? Porque allá solamente lo que es santo puede morar. Amén. Y este cuerpo no puede entrar a ese lugar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando Elías es arrebatado? Su cuerpo mortal se deshace, hermano. Se deshace, y al deshacerse, amén, por sus ropas, caen. No es que se estaba dirigiendo, ¿verdad?, mientras, ¿verdad?, el carro se lo estaba llevando. No, hermano. Simplemente, ¿verdad?, que ese cuerpo mortal no podía heredar lo inmortal. Y Elías está en el cielo en el mismo estado que están todos los santos cuando fallecen, en ese estado de alma, de espíritu, que está esperando su nuevo cuerpo glorificado. Amén. Ok, continúo.
este es el final del ministerio de Elías. Ahora vamos a estudiar el ministerio de Eliseo. Avanzamos. El primer milagro de Eliseo fue la separación de las aguas del Jordán. Ya lo leímos también. Punto 2. El segundo milagro, la sanidad de las aguas malas. Esto se encuentra en 2 de Reyes, ya en el capítulo 2. Vamos a leer solamente el verso 19 al 22, y dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, porque Jericó había sido maldecido por Dios, que pone en Josué. Amén. Y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme la palabra que habló Eliseo. Amén. Este fue el segundo milagro. Amén. Y hay personas que dicen que la sal representa la palabra de Dios, que es la que sana el mal en nuestra vida. Amén. Pero creo yo, y esto es una opinión personal, amén, que la sal también puede representar algo más. Porque cuando nos vamos al nuevo pacto, el Señor habla de los que creen en Él como sal de la tierra. Amén. Dando a entender, creo yo, que nosotros como sal de la tierra podemos ser usados para sanar el mal, ¿verdad?, de las aguas de este mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Una humilde opinión. Amén. Ok, siguiente milagro, la maldición de los jóvenes irreverentes. Amén. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 23 al 25. Estamos estudiando, ¿verdad?, todas las obras de Eliseo. Amén. Dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. No eran niños, no eran jóvenes adultos, ¿ok? Y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos. ¿A cuántos? Eran varios, ¿verdad? Eran varios, no eran pocos. 42 muchachos, o sea, adultos jóvenes. De allí se fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Ok. Calvo sube, calvo sube. Hay dos posturas aquí. En primer lugar, que Eliseo desculpa, literalmente era calvo. Amén. Esto era considerado algo deshonroso entre Israel, en el varón, porque el varón era considerado honroso, tener barba, ¿verdad?, y todo eso. Pero era considerado algo deshonroso. Y por lo tanto, ¿verdad?, le están diciendo de esta manera, burlándose de él. La otra postura es que literalmente no era calvo, sino que nomás lo están insultando. Están siendo grosero con él, en otras palabras, ¿verdad? Y le están diciendo: tú inútil, haz lo que Elías hizo. Si realmente es el sucesor de él, entonces sube, o sea, asciende como Elías también ascendió. Por eso dice: calvo sube. Lo están retando, lo están insultando. Si tú realmente fueras como Elías, deberías de poder hacer lo que hizo y poder ascender como él ascendió. Amén. O sea, están siendo groseros con el profeta de Dios, ¿verdad? Y ese profeta, ¿verdad?, en vez de reaccionar también groseramente, simplemente oró a Dios. Le deja las cosas de las manos de Dios. ¿Y qué decide Dios? Traer juicio sobre estos jóvenes. Amén. Que esta es la otra lección, hermano, que no es cualquier cosa meterse, ¿verdad?, con alguien en cual Dios ha llamado a liderazgo. Amén. No es cualquier cosa. Por algo la Biblia dice, ¿verdad?, que se honre, que se le dé un doble honor al pastor. Amén. Por algo la Biblia dice, amén, que David no quería matar al ungido de Dios. Amén. Note, hermano, aún David, a pesar de que sabía que Saúl, amén, ya se había apartado de Dios, aún así nunca lo mató. Amén, sino que simplemente, ¿verdad?, le dejó las cosas en las manos de Dios. Amén. Sabían mostrar un respeto hacia su liderazgo. Amén. Respeto que desgraciadamente conforme el tiempo se va perdiendo. Amén. Pero esto es bíblico, mostrar
asigna. Amén. Ok. Punto 4. Su reprensión de la alianza de Josafat y Jorán. Segunda de Reyes, capítulo 3. Estamos en el capítulo 3, versos 12 al 14. Dice: y Josafat dijo: esta tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre, Acabe y Jezabel. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes, o sea, el rey de Israel, al rey de Judá, que es Josafat, y el rey de Edom. El rey de Israel respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Iban a ir a enfrentar a los moabitas, ¿verdad? Y querían la bendición de Eliseo, que Eliseo les dijera que Dios iba a estar con ellos y les iba a dar la victoria. Verso 14, siguiente página. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, o sea, al rey de Judá, no te miraría ni te vería. Amén. Note lo que Elías le está diciendo. Amén, hermano Eliseo, disculpe. Lo que le está diciendo al rey de Israel. Amén. Te voy a bendecir solamente porque respeto al rey de Judá. ¿Por qué respetaba al rey de Judá? Porque el rey de Judá era un hombre piadoso. La palabra piadoso me refiero a alguien dedicado y comprometido, ¿verdad?, a las cosas del Señor. Amén. O sea, en otras palabras, noten esto: el rey de Israel y el rey de Edom se salvaron por el rey de Judá. Fíjese, hermano, la bendición que Dios tenía sobre el rey de Judá, o sea, Josafat, alcanzó al rey de Israel y al rey de Edom para darle la victoria sobre los moabitas. ¿Sabía usted, hermano, que esto es la primera vez que se ve algo así? En el Nuevo Testamento, Pablo, líder, príncipe de Dios, cuando estaba en el barco, ¿se están acordando? En medio de un huracán, la bendición del líder de Dios cubrió a todos los paganos en ese barco. Fíjese, qué tremendo es eso, hermano. Amén. Cómo la bendición que Dios da a uno de sus líderes puede de igual manera, ¿verdad?, bendecir, ¿verdad?, a aquellos que están a su alrededor. Amén. Eso no quiere decir que ya el rey de Israel y el rey de Edom eran salvos. No, simplemente implica que la bendición que estaba sobre el rey de Judá alcanzó al rey de Israel y al rey de Edom. Pero ellos todavía se tenían que arrepentir de su mal camino. Así como la bendición de Pablo alcanzó a cubrir a todos los paganos en ese barco. Pero aún así, todos esos paganos, a ver ese gran milagro, se tenían que arrepentir, bautizarse en el nombre de Jesucristo, recibir el don del Espíritu Santo y vivir en santidad para Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero obviamente, hermano, hay algo, amén, que Dios hace a través de sus líderes, que a veces la bendición que Dios le da a uno alcanza a aquellos de su alrededor. Y Eliseo le deja bien claro al rey de Israel y al rey de Edom: nomás por Josafat. Hey, nomás por él. Si él no hubiera estado allí, ni caso te hubiera hecho. Qué tremendo era Eliseo, ¿no? Amén. Ok, siguiente punto: el aumento del aceite de la viuda. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Amén. O sea, este era uno de los discípulos de esta escuela de los profetas, la cual ya Eliseo estaba encargado de ella. Amén. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por ciego. Parece que el esposo murió endeudado, y según la ley al que se le debía tenía derecho, ¿verdad?, de tomar, ¿verdad?, en este caso los 2 hijos hasta que se pagase la deuda. Obviamente ella como madre no quería esto porque le iba a doler, y fue pedir ayuda al profeta Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa.
Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, o sea muchas, todas las que puedas. Verso 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa todas las vasijas, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite en las vasijas. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó el varón de Dios, o sea, Eliseo, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos dividen lo que quede. Note que el Señor no solamente provee para la deuda, sino también provee. Ya no tenía marido. Amén. So necesitaba entrada económica. Amén. Ya no tenía, ¿verdad?, marido. Y tal vez sus hijos no sé si eran bastante jóvenes, ¿verdad?, para trabajar, no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad?, se encarga de darle, no tan solamente para pagar la deuda, sino para que tuvieran lo suficiente para sobrevivir. Ahora, esta historia tiene un bello principio, hermano. El aceite seguía fluyendo mientras había vasijas vacías. El principio es que para que el aceite de Dios pueda llenar tu vida, tú primero necesitas estar dispuesto a vaciarte, o sea, despojarte de ti mismo. Amén. Y una vez que recibes ese aceite, tú tienes que estar dispuesto a seguir despojándote, porque el momento en que tú dejas de despojarte de ti mismo, va a ser el momento en el cual el aceite deje de correr en tu vida. Esa es una de las razones mayores por las cuales muchos no reciben el bautismo del Espíritu Santo, hermano, porque no están dispuestos a despojarse. Hay algo que aún los está deteniendo, y por no estar dispuestos a despojarse, batallan para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esto me pasó a mí de joven. Yo no estaba dispuesto a despojarme. Pasaba el altar, pero no clamaba, no rogaba. Amén. Cuando la Biblia dice pedir el Espíritu Santo, ¿verdad?, y el Padre os lo dará, esa palabra pedir no significa dame el Espíritu Santo, Señor. Esa palabra implica clamor, implica súplica, implica ruego, implica que te humilles, hermano. ¿Quieres el Espíritu realmente? Humíllate, ruégale, suplícale, clámale. Pero muchos no están dispuestos a vaciarse, hermano. Y como no están dispuestos a vaciarse, por eso no reciben el don del Espíritu Santo. No fue hasta que yo estuve dispuesto a vaciarme que lo recibí, hermano. Amén. Y otros no lo reciben porque escucharon un video en YouTube, leyeron un libro o vinieron de otra denominación y pues les dijeron, cuando dijiste que Jesús es el Señor, ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Pero Felipe, hermano, cuando le predicó a los de Samaria, ellos se arrepintieron, se bautizaron, recibieron la palabra, y aún así Felipe dijo, aún no han recibido el Espíritu Santo. Y llegaron los apóstoles, y los apóstoles no le dijeron a Felipe, Felipe, ¿qué te pasa? Estás equivocado. Ya creyeron en la palabra, ya recibieron el Espíritu Santo. No, hermano, ¿saben qué hicieron los apóstoles? Oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiese el don del Espíritu de Dios. Pero como tú crees de esta manera, por eso no buscas el Espíritu Santo de esta manera. Cuando estudiamos teología sistemática, hermano, usted ya debería de saber, una cosa es la obra del Espíritu y otra cosa es el bautismo del Espíritu. Si tú ya te arrepentiste, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Nota, no necesitas recibir el Espíritu Santo para que el Espíritu obre en ti. En el Antiguo Testamento el Espíritu obró en muchos, mas sin embargo ninguno de ellos recibió el bautismo, porque aún no se daba. En el Evangelio a Pedro se le reveló que Jesús era Dios manifestado en carne, el Mesías. Jesús le dijo, bendito eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? El Padre. ¿Quién es el Padre? Dios, que es el Espíritu. ¿Quién es Santo? Espíritu
el Espíritu Santo el que obra en ti para que te puedas arrepentir. Recuerden que cuando estudiamos teología, es el Espíritu Santo el que te convence de pecado. Una cosa es la obra del Espíritu y otra cosa es el bautismo del Espíritu. Si ya te arrepentiste, si ya creíste en la palabra, si ya te bautizaste en el nombre de Jesús, es porque el Espíritu está obrando en ti. Pero si aún no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿y cómo sé? Por eso hay señal, hermano. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Hablaron nuevas lenguas. ¿Qué le pasó con él a toda su casa? Hablaron nuevas lenguas. ¿Qué le pasó a los discípulos después del bautista? Cuando Pablo les pregunta, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? No es la pregunta que Pablo hace. ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? Hay muchos enojan cuando le hacen esa pregunta. Pero esa pregunta se tiene que seguir haciendo. ¿Ya recibiste el don del Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y Pablo ora, ¿y qué pasa? Hablan nuevas lenguas. En Corintios, Pablo dijo claramente que las lenguas eran por señal. Es la señal que nos revela que ha recibido el don del Espíritu Santo. Amén. Y si aún no has recibido esto, tienes que buscarlo. La salvación es un proceso, hermano. Inicia desde el momento que la semilla, o sea, la palabra de Dios es plantada en ti. La parábola de la semilla y la tierra, si la han leído. Desde que la palabra es sembrada, inicia la salvación. Pero, hermano, Jesús dijo que la buena tierra era ¿qué? Si realmente recibiste la salvación, entonces te arrepientes, o sea, cambias. Entonces te bautizas en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Entonces reconoces tu necesidad de recibir el don del Espíritu Santo. Entonces comienzas a santificarte. ¿Por qué? Porque sabes, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. Continúa porque ya está avanzando el tiempo. Ok. Punto 6. La resurrección del hijo de la mujer sunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer verso 8 al 10, después 13 al 21 y después 32 al 35. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que siempre pasa por nuestra casa, es varón de Dios. Ok, hermanos, allí voy a leer y solamente voy a resumir para avanzar más rápido. Esta mujer sunamita bendijo al varón de Dios. ¿Quién era el varón de Dios? ¿De quién estamos estudiando? De Eliseo. Amén. Hasta le pidió a su marido que se podía hacerle su propio cuarto al varón de Dios. Amén. Bendijo al varón de Dios. Y Eliseo, en agradecimiento, estaba buscando cómo bendecir a esta mujer. Y la mujer dijo: yo estoy bien. Ella no pidió nada. Cuando le preguntaron, dijo: yo estoy bien. Ella era una mujer acomodada, su marido era rico, ella tenía dinero. Amén. Estaban muy bien acomodados, no necesitaban nada. Amén. El siervo de Eliseo le dijo: no tiene hijos. Su esposo, según la Biblia, era de edad avanzada. Veremos una situación muy similar a Abraham y Sara. Y muy similar porque cuando Eliseo le dice: ya sé con qué te voy a bendecir, le dice: vas a tener un hijo. Ella hace lo mismo que Sara, como que se medio ríe. No te burles de mí, le dice. O sea, también batalló para creer esto, tal y como Sara. Amén. Pero ¿qué pasa? Recibe el niño. Pasa un tiempo, ¿verdad? Dice la historia que el niño le dio un dolor de cabeza, el niño muere, ¿verdad? Entonces esta mujer va en busca de Eliseo, ¿verdad? Le dice a Eliseo lo que ha pasado, ¿verdad? Eliseo va, ¿verdad? Y dice la historia, ¿verdad? Que cuando llegó, antes de pedir por un milagro, primero oró a Jehová. Y entonces cuando terminó de orar, el varón hizo algo muy peculiar, se pone encima. Se pone encima de, no haga eso usted. ¿Verdad? Creo que alguien una vez leí, ¿verdad? Que le escupió la boca a alguien porque no le escupió la boca. No, hermano. Amén, ¿verdad? Ya no regresó a la iglesia. Amén, todavía regresó, ¿verdad?
La Biblia no nos dice por qué Eliseo hizo esto. Pero creo yo en mi persona que Eliseo recibió la revelación mientras estaba orando, de cómo este milagro se podía llevar a cabo. Porque primero oró a Dios antes de orar por un milagro. Cuando termina orando a Dios, entonces hace eso, lo que hizo. Yo creo yo que en la soberanía de Dios, ¿verdad?, le reveló que él tenía que hacer esto. Amén, gracias al Señor. Entonces, al hacer esto, este niño resucita. ¿Ok? Y esta mujer continuó recibiendo bendiciones de parte de Dios porque ella bendecía al varón de Dios. Amén. Primero le da un hijo. Después resucita a su hijo. Después Eliseo le dice: se va a venir una hambruna, vete de aquí. Y se fue por 7 años. Y no tuvo que sufrir la hambruna. Después de los 7 años regresa esta mujer, de la misma mujer. Le quitaron sus tierras. Como no estaba allí, alguien se atrevió a meterse, como a veces pasa en México. Alguien se atrevió a meterse. Amén. Y ella va al rey a decirle que regresara a su tierra. Cuando va al rey, resulta ser que el siervo de Eliseo está allí platicando al rey que Eliseo había una vez resucitado a un hijo de una mujer, y entonces ella en ese mismo momento con su propio hijo, y el siervo le dice: ¡hey, rey! ¡Ese es el hijo! ¡Es esta la mujer! Y el rey le dice: mujer, platícame, yo quiero saber lo que pasó. Y le platica toda la historia. El rey queda contento y le dice a la mujer: te van a entregar todo, incluso lo que te deben de los frutos. ¿Cuál es el principio aquí? Cuando tú bendices, Dios te bendice. Cuando tú bendices, Dios te bendice. Muchos en el reino de Dios, hermanos, no están siendo bendecidos porque aún no han aprendido a bendecir. Les pesa bendecir, les pesa dar a la obra, les pesa dar al prójimo, les pesa ayudar al pobre. Tú te estás cerrando las puertas del cielo, hermano. Por algo dice la Biblia: hay más bendición en dar que en qué, que recibir, hermano. Porque la única manera en que Dios te bendice es cuando primero tú aprendes a bendecir. Continúo. Punto 7. La sanidad de la olla mortífera. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38 al 41. Dice: Eliseo volvió a llegar cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como para montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era, había veneno. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varones de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Y se enseña que la harina representa la palabra de Dios, la cual se deshace de la muerte en nuestras vidas. Pero podría yo, ¿verdad? Y también una humilde opinión, que de pan se hace la harina. Amén. La harina, ¿verdad?, se usa para hacer pan. ¿Y quién es el pan de vida? Cristo, ¿verdad? ¿Y quién nos quita la muerte de encima? Cristo, amén. Una humilde opinión. Punto 8. La alimentación de los 100 hombres. Este milagro, hermano, hace una sombra a la alimentación milagrosa que Jesucristo hizo en los evangelios. Segunda de Reyes 4, 42 al 44. Vino entonces un hombre de Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, le dio este regalo. Y él dijo: da a la gente para que coma, o sea, al resto de los profetas que estaban, ¿verdad?, en su encargo. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? No es suficiente. Pero voy a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces los puso delante de ellos y comieron, y les oró conforme a la palabra de Jehová. Y es muy interesante como esto se mira tanto en el milagro de Jesús, también con la alimentación milagrosa. Porque también los discípulos dijeron, ¿verdad?, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? Así como los profetas le dijeron a Eliseo: ¿cómo vamos a alimentar a todos estos? Y
cómo se asimila. Amén. Ok, y también en este milagro, no tan solamente comieron todos, sino que también sobró alimento. Ok, punto 9. La sanidad de Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer verso 1 al 3 y después verso 9 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este es un gentil, hermano, ni siquiera es parte del pueblo de Dios, pero noten cómo se le está dando el crédito a Dios. A pesar de que es gentil y no forma parte del pueblo de Dios, las sagradas escrituras están diciendo que Dios le había dado a este varón la capacidad de lograr lo que él había logrado. Amén. Entonces dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer, sea la esposa de Naamán. Esta dijo a su señora: si lograse mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y vino a Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, siguiente página, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Parpar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas en Israel. Son más bonitos que ven saliendo ese río, sin lavar en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto vas diciendo? Lávate y serás limpio. Y entonces pues este varón lo hizo finalmente, fue al río Jordán, se zambulló 7 veces y terminó siendo limpio, sano de su lepra. Pero el principio es este, hermano, que para que Naamán pudiera llegar a estar sano, primero tenían que hacer 2 cosas. Primero se tenían que humillar. Tenía que estar dispuesto a ir a este Jordán, a este río, cual no era tan agradable como los otros. Y en segundo lugar, tenía que creer, zambulléndose 7 veces. Amén. El Señor no nos puede sanar hasta que usted y yo estemos dispuestos a humillarnos y creerle a Dios. Fíjese, hermano, principios del reino. Si Naamán no hubiera estado dispuesto a humillarse y a creer, jamás hubiera sido sano. Y si usted y yo no estamos dispuestos a humillarnos a Dios y a creerle a la palabra del Señor, hermano, el Señor jamás va a poder sanarnos. Hay una lepra en la vida de todo ser humano. La lepra tipifica pecado. Dios no te puede sanar de tu pecado hasta que estés dispuesto a humillarte y a creerlo. Siguiente punto. Punto 10. La recuperación del hacha perdida. Segunda de Reyes 6, 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea, el lugar donde les daba estudio, el lugar de instituto, para que me entiendan, era demasiado pequeño. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos, o sea, un lugar más grande donde podamos, ¿verdad?, seguir estudiando palabra. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron a Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Y el varón de Dios le preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí, y hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Ok, este varón, este profeta, con esta hacha que había sido prestada, hermano, se asusta porque el hierro en ese tiempo, hermano,
escasez y eran caros. O sea, iba a quedar él endeudado. Amén. Y los profetas eran personas pobres, hermano. Amén. O sea, no iba a tener manera de pagar esta deuda. Amén. Así que pues obviamente se asusta, se preocupa. Pero Eliseo, ¿verdad?, toma, ¿verdad?, una vara, ¿verdad?, una vara de madera, ¿verdad?, la avienta al río. Y entonces, ¿qué sucede, verdad? Sale, ¿verdad?, el hierro. Amén. Que esto tipifica, hermano, ¿verdad?, la vara de madera, la cruz de Jesucristo. Que así como esa vara, ¿verdad?, pagó la deuda de ese profeta, la cruz de Jesucristo ha pagado la deuda, que así como ese profeta no tenía la capacidad de pagar esa deuda porque era pobre, de igual manera usted y yo no teníamos la capacidad de pagar esa deuda, pero Jesucristo por medio de la cruz del Calvario pagó la deuda que usted y yo no podíamos pagar. Punto 11. Eliseo y el ejército sirio. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 8-9, luego verso 11 al 17. Tenía rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. O sea, a Eliseo se le revelaba las técnicas, ¿verdad?, de guerra del rey de Siria, y le decía al rey de Israel. Amén. Y pues el rey de Siria se estaba enojando. Pues ¿cómo es que el rey de Israel sabe lo que voy a hacer? Verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declaréis vosotros quién de los nuestros, el rey de Israel. O sea, dígame, ¿quién es el espía? ¿Cómo es que el rey de Israel sabe todo lo que voy a hacer antes del tiempo? Dígame, ¿quién está diciendo? Verso 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey mi señor, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió allá gente de a caballo y a carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía el varón de Dios, o sea, el siervo de Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Noten que mandaron todo un ejército por un solo hombre, Eliseo. Y él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y lloró Eliseo, dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué era esta gente? El ejército angelical celestial del Rey de Reyes y Señor de Señores. Este ejército de Dios, hermano, siempre va a estar a disposición de aquellos que sirven a Dios. Y acuérdate de esto: aún cuando en lo visible parezca, hermano, que lo que viene contra ti es más fuerte y mayor, acuérdate siempre que hay más de tu lado que todo aquello que venga en contra tuya. Siempre, por algo dice el Nuevo Testamento: es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Ok, siguiente punto, 12. La promesa de Eliseo de alimento. Segunda de Reyes capítulo 7, verso 1 al 3, 5 al 6, 6, 9 y después 16 al 17. Dice: dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. O sea, había una hambruna y todo el alimento había
subido de precio. Pero Eliseo está profetizando que esto iba a cambiar y muy pronto los precios iban a bajar, porque iba a venir el alimento. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea, uno de sus consejeros, respondió al varón de Dios y dijo: si es Jehová, y si es ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, no estaba creyendo, él pensaba que era imposible. Y él dijo: he aquí, tú lo verás, le dice Eliseo, con tus ojos, mas no comerás de ello, o sea, por su incredulidad. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Amén. Recuerden, hermano, que los leprosos no podían estar en medio del pueblo, ellos eran expulsados, no podían estar entre la comunidad, eran ceremonialmente impuros y más aparte podían ser contagiosos. Amén. Así que ellos eran expulsados. Ellos también estaban sufriendo la hambruna y llegaron a la conclusión: mira, si nos quedamos aquí vamos a morir. ¿Por qué no vamos mejor al campamento de Siria? Y una de dos: o ellos nos matan más rápido o nos dan alimento y sobrevivimos. ¿Ok? Verso 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. O sea, contrataron a estos reyes para que vengan a pelear contra nosotros, es lo que están diciendo. Verso 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. O sea, ya el ejército de Sirio, por lo que Dios causó, con los ruidos, etcétera, tuvieron miedo, se fueron volando, dejaron toda su comida, dejaron todas sus provisiones, dejaron todo el campamento y se fueron corriendo porque creyeron que su vida estaba en peligro. Y entonces llegan los 4 leprosos y se dan cuenta que no había nadie y que había abundancia de alimento. Amén. Y entonces verso 9. Luego se dijeron el uno al otro, se dicen esto los leprosos: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, porque ellos estaban quedándose con todo el alimento y no le habían dicho todavía al rey de Israel. Y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. O sea, por hacer el mal, nos va a venir el mal. Y esto es cierto, hermano, por hacer el mal, te viene el mal. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Entonces el pueblo salió y sacó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo. O sea, se cumplió la profecía y bajó el precio de la comida porque recibieron gran alimento, conforme a la palabra de Jehová. Verso 17. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, o sea, el que le había dicho a Eliseo que no era posible, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Y se cumple la palabra de Eliseo: lo vas a ver, pero no lo vas a recibir. Y lo vio, pero no lo recibió. El rey lo había puesto a la entrada de la ciudad. Y hermano, cuando el pueblo escucha hay alimento, en esa desesperación, es como Black Friday: vamos a abrir las puertas, a mí la gente, vámonos. Y si alguien se cae, ¿qué le pasa al que cayó? Pues lo pisan, hermano. De hecho, creo que unos años atrás alguien murió por eso, ¿verdad? Creo que salió en noticias, pero no me acuerdo si fue Best Buy o Walmart, ¿verdad? Pero lo pisotearon y literalmente se murió. Pero pues eso fue lo que pasó aquí. Vino Black Friday, comida en abundancia, todo rebajado, y el pueblo, ¿verdad?, en desesperación, se avienta como loco, tumban a este consejero del rey, lo pisotean todo y termina muriéndose. Amén. Ok. Verso 13, su predicción de 7 años de hambruna. Aquí pues, el profeta Eliseo profetiza la hambruna que está sufriendo el pueblo de Israel en el pasaje anterior que acabamos de leer. Algo que todos tenemos que recordar en las Sagradas Escrituras
escrituras, hermano. Muchos de los libros no son cronológicos. ¿Ok? Muchas de las veces la Biblia hace esto. Futuro, pasado. Amén. Gloria a Dios. Así que o presente. Amén. A veces no va en orden cronológico. A veces por eso batallamos para entender la Biblia porque pensamos que todo va en orden, ¿verdad? Y no es así. A veces, ¿verdad? Se ubican a una historia avanzada y después vuelven a retroceder a una historia pasada. Amén. Eso es importante tener en mente cuando uno está estudiando las Sagradas Escrituras. Ok, punto 14. La visita de Eliseo a Ben-Hadad. Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 7 al 8, después verso 10. Después 12, 13 y 15 dice: Eliseo fue luego a Damasco y en Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, el cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, este es el siervo del rey, y consulta por él a Jehová diciendo: sanaré de esta enfermedad. Noten, hermano, el contraste de un rey gentil al rey, ¿cuál fue el rey? O cosas, amén, que va y pide, ¿verdad? Que se vaya a pedir a un rey, a un Dios pagano, y aquí está un rey gentil pidiendo al Dios de Israel. Fíjese el contraste. Como que hay profecía aquí de que un día los que no eran pueblo iban a venir a ser pueblo, de que un día aquellos que no le buscaron le iban a encontrar. Amén. O sea, hablando de usted y yo. Vamos a avanzar, ¿verdad? En Hazael, ¿verdad? Cuando llega, Eliseo le dice: dile a tu rey que sí va a sanar, pero que va a morir, porque a Eliseo se le reveló que Hazael iba a matar a su propio rey y que él iba a quedar como rey de Siria y que iba a traer graves consecuencias al pueblo de Israel. Amén. Usted puede ver esto de la historia en casa. Punto 15. Él envió un profeta para ungir a Jehú como rey. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 1 al 3. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas, o sea, de aquellos, ¿verdad?, el cual tomaron parte de su grupo, y le dijo: sigue tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegues allí verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nissi. Entrando, haz que se levante de entre sus hermanos, llévalo a la cámara, toma luego la redoma de aceite y derrámalo sobre su cabeza y así dijo Jehová: yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a oír y no esperes. A ver qué cosas, ¿no? En cuanto lo ungas como rey, échate a correr. ¿Por qué? Porque era considerado traición. Amén. Y pudieron matar al profeta. No, porque Israel ya tenía su rey. Pero si le están pidiendo otro como rey, cuando todavía está rey establecido, ¿verdad?, es considerado traición. Y la vida de este profeta corría vida. Pero Dios está haciendo esta transición como un juicio. Amén. Y ahora va a poner a este varón, ¿verdad?, ¿cómo digo que se llamaba? A Jehú como rey. Amén. Ok, punto 16. Enfermedad y muerte de Eliseo. Ya estamos llegando al final del ministerio de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14, después de 18, 20. Y estando Eliseo enfermo de la enfermedad del que murió. Amén. Se cree que esto debe entender que Eliseo murió de edad avanzada. Amén. Que murió simplemente una muerte natural por su edad. Amén. Dice: y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. ¿A quién más se le había dicho esto? ¿Quién fue maestro de Eliseo? Elías. Esto se le dijo también a Elías. Esta frase, a mí, según lo que he estudiado, da a entender que el rey reconocía, tanto cuando se le dijo a Elías como a Eliseo, que ellos eran la potencia del pueblo de Dios, que ellos eran la razón por la cual Israel tenía la capacidad de ganar en guerra. Amén. O sea, eran armas secretas, para que me entiendan. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, verso 18, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las tuvo tomado, le dijo, golpea la tierra, y la golpeó 3 veces, y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, a dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria, hasta que era ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y fue sepultado. Amén. Y obviamente, ¿verdad?, por no esforzarse más, no recibió más de lo que pudo haber llegado a recibir. Amén. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, hermanos. Por no esforzarnos más, muchas veces no recibimos lo más que Dios tenía para dar a nuestras vidas. Así que esfuércese. Es que yo me esforcé. Esfuércese más. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas grandes para ustedes. Ok. Último milagro de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió. Amén. Y este milagro se registra porque ese milagro cumple la doble porción que se le dio a Eliseo. Amén. Que Eliseo logró hacer doblemente más milagros que su maestro, el profeta Elías. Ok, avanzamos, hermano. Ya todo esto lo voy a leer rápido para ya poder terminar. Dice, el lacamiento y la caída de Israel, ¿verdad? Se encuentra en el capítulo 17, usted lo puede leer en casa. Cada uno de los 19 reyes siguieron con la idolatría. Israel, o sea, el reino del norte, fue destruido finalmente por Asiria. Este fue el reino que destruyó a la casa de Israel, o sea, el reino del norte. ¿Y cuál fue el reino que destruyó la casa de Judá? Babilonia. Amén. Ok. Esto se cree que sucedió más o menos en el año 721 a.C. y fue un castigo por apostasía y de igual manera una lección a Judá que desgraciadamente pues no aprendieron. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 18 al 19. Jehová por tanto se halló en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de ¿quién? De Israel. O sea, a pesar de que tuvieron el ejemplo de lo que Dios le hizo a estas 10 tribus, o sea, la casa de Israel, aún así no aprendieron. Y estas 10 tribus fueron esparcidas. Esta es la razón, hermano, por la cual muchos de nosotros sin saberlo podemos tener sangre judía. Amén, por esta expansión que se hizo de estas 10 tribus. Amén. Ok, punto 3. Los samaritanos, de aquí nace. Los colonos asirios se mezclaron con el remanente de las 10 tribus en la tierra. Más tarde abandonaron la idolatría y llegaron a ser celosos de la ley de Moisés. O sea, el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Después de la cautividad intentaron unirse a las 2 tribus, Judá y Benjamín, o sea, las casas de Judá, pero fueron rechazados. Y las historia está allí en Esdras capítulo 4, verso 1 a 3, ¿verdad? Ellos sabían que una de las razones por las cuales Israel había batallado tanto para obedecer a Dios fue por la mezcla que se había llevado a cabo. Y no querían que esto volviera a suceder. Así que cuando van, ¿verdad?, a querer unirse otra vez, ¿verdad?, la tribu de Judá, amén, dice, no, ya no. Y entonces, ¿qué pasa? Los judíos y los samaritanos se odian. Y usted lee eso en los evangelios. Amén. Ok. Punto E. El decamiento y la caída de Judá. De Judá, o sea, el otro reino de la casa de Judá. Este reino duró como 150 años más que Israel, otros dicen que 133, por allí se da. Amén. Pero duraron más porque fue, ¿verdad?, la casa, ¿verdad?, la cual menos rebeldía tuvo. Pero aún así nos llegaron a un punto en que ya definitivamente se apartaron del camino de Dios. El linaje real de David fue conservado intacto en Judá. Amén. Su religión fue la adoración a Dios, y aunque la mayoría de los reyes
también adoraban a ídolos. Amén. Periodos de grandes reformaciones. Cuando usted ve la historia de la casa de Judá, se va a dar cuenta que hubo momentos, ¿verdad?, en que se arrepintieron, volvieron a la palabra de Dios, ¿verdad? Se desistieron de la idolatría, pero después se muere ese rey y otra vez vuelve a caer. Amén. Hubo grandes reformaciones, pero de igual manera siempre volvían a caer en pecado. Y entonces sucede el cautiverio babilónico, ¿verdad?, que había sido profetizado por más de un siglo. Isaías lo profetizó, Miqueas lo profetizó, que fueron profetas durante uno de los reyes de estos dos libros. Amén. Punto 7, el exilio fue por 70 años. La preservación de la tribu es aplicada por el hecho de que por medio de ellos el Mesías vendría. Recuerden el pacto davídico. ¿De qué tribu era David? De Judá. Amén. So Dios mantuvo la casa de Judá, hermano. ¿Por qué? Porque a través de ese linaje Él se iba a manifestar en carne. Noten la importancia de los pactos de Dios. Si Dios no hubiera hecho el pacto davídico, hermano, muy probable la casa de Judá hubiera terminado también totalmente destruida. Si Dios no hubiera hecho el pacto noético, ¿cuál es el pacto noético? ¿Qué fue lo que prometió? Que no iba a volver a destruir toda la tierra con un diluvio. Si no hubiera hecho ese pacto, yo creo que todos nosotros ya estuviéramos ahogados. Si Dios hace estos pactos, hermano, ¿para qué? Para que su plan, hermano, se vaya desarrollando. Porque su plan se va desarrollando no por la fidelidad del hombre, porque el hombre constantemente está fallando, sino por la gran fidelidad de Dios. Hombre, yo pensé que todos iban a aplaudir. Y aún así, ¿qué está pasando? ¿Están dormidos? Den un aplauso al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Puestos de pie, por favor. Fueron 3 épocas de la cautividad. Usted puede leer el capítulo 24, capítulo 25. Amén. De cómo sucedió esto en la casa de Judá. Y en el punto 9, con eso ya termino, vemos el procesamiento de Dios con este pueblo. Y esto es muy triste. Miren lo que dice Segundo de Crónicas 36, 15, 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. Constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, o sea, profetas, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Qué triste, hermano, que uno tenga que llegar a este punto, que Dios mismo diga, ya no hay remedio. Que Dios diga, el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, ya no hay remedio. Hermano, es espantarse. Ay, pero ellos no estaban en la gracia. Hermano, entonces, ¿cómo se salvó David? ¿Cómo se salvó Abraham? La salvación siempre ha sido por gracia, iglesia. Por la fe, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Qué dice Génesis? La fe le fue contado ¿por qué? Por justicia. La gracia de Dios siempre ha existido. Por eso David se pudo salvar a pesar de cometer grandes pecados. Dios jamás le dio la ley a Israel, hermano, para que fueran salvos por medio de ella, sino para que ellos reconocieran su gran necesidad de Dios y ellos se dieran cuenta qué tan pecadores eran y qué tan santo era el Señor. Y esa ley produjera en ellos una necesidad
de rendirse más a Dios. Pablo explica eso, hermano. La ley fue dada para que reconozcamos nuestro pecado. Dios jamás le dio la ley a Israel porque esperaba que fueran perfectos. Se nos la dio para que le tuvieran miedo y se dieran cuenta que lo importante era que ellos vivieran esforzados, teniendo una relación genuina con su Dios que los había llamado y sacado de Egipto. David nunca cumplió la ley a pie de la letra, pero fue un varón conforme al corazón de Dios. Porque Dios no estaba esperando que David cumpliera la ley al pie de la letra. Estaba buscando que se arrepintiera. Estaba buscando que se esforzara. Estaba buscando que tuviera una relación con su Señor. Y aún en el antiguo pacto se ve la gracia de Dios, hermano. Porque Dios sabía que al darle la ley no le iban a poder cumplir. ¿Y qué hace? Da un sistema de sacrificio. ¿Por qué crees que Dios dio un sistema de sacrificio, hermano? ¿Para qué eran los sacrificios de los toros, de los corderos? Para expiación de sus pecados. Porque Dios ya sabía que no iban a poder cumplir con ella totalmente. Esa es la gracia de Dios. Les dio un método para perdonar su debilidad, para perdonar sus errores, alabado sea el nombre de Jesucristo. La gracia de Dios siempre ha existido, hermano. Y esa gracia está sobreabundando a hoy, gracias al sacrificio de Jesucristo. Pero aún así, hermano, puede llegar el momento en el cual Dios te diga, ya no hay remedio. ¿Por qué? Porque constantemente te llama, constantemente te habla, constantemente te da misericordia, pero sigues menospreciando su palabra. Te dice, ya deja eso. Y ya tienes 5 años en el Evangelio y todavía no lo dejas. ¿Qué estás esperando que Dios te diga? ¿Ya no hay remedio? Te dice, ya cambia esto. Y ya tienes 10 años en el Evangelio y todavía no lo cambias. ¿Qué estás esperando? Que Dios te diga, ya no hay remedio. No se espera en ese punto, no. Tú sabes lo que tienes que mejorar. Tú sabes lo que tienes que cambiar. No menosprecies la palabra del Señor. Escucha su consejo. Para que en vez que recibas su juicio, recibas su bendición. ¿Por qué no pasamos esta tarde? Hermano, hay que buscar la presencia de Dios, amén. Usted, ¿verdad? Ha estado batallando con algo en su vida, hermano. Tome esta enseñanza en serio, hermano. Y no menosprecie la misericordia. No menosprecie la gracia. No menosprecie, hermano, la palabra. Haga los cambios que Dios le está pidiendo. Mejore lo que Dios le está pidiendo. Si Dios le estaba diciendo, es tiempo que te entregues más. No esperes que pase más tiempo, entrégate más. Si Dios te está diciendo, es tiempo que ya te despojes más. No esperes que pase más tiempo, despójate ya más. Porque será muy triste, hermano, que llegue un día que Dios te diga, ya no hay remedio. Pasemos esta tarde, hermano, y terminemos ese estudio buscando